Fratello Filippo, buenos días hermano, ¿cómo estás? Me concentro en el tema que estamos hablando. Obviamente que todo lo que te he expresado, por supuesto que ha influido en esta nueva etapa de mi vida, sobre todo haciendo con un respeto infinito hacia nuestros progenitores, en especial hacia la mami. Siempre, pues imagínate, ella pintora, música, entonces pues me debo a ella, ¿verdad? Sin embargo, precisamente a través de toda esta nueva experimentación teórica práctica, estoy como en este discurso metafísico espiritual, un poquito más allá de las sinrazones de la vida, de la locura de la guerra, del mercantilismo, de la prostitución, de las traiciones, de la misma historia del odio desde Caín y Abel. Y yo quiero priorizar precisamente como física cuántica artística el amor, como una energía cuántica que unifica todo el universo y que está presente en lo que somos nosotros como polvo de estrellas. Sin embargo, hemos sido puestos en un caos, hemos sido separados de la unidad. La unidad precisamente es este amor infinito, que es Dios. Y somos hijos de Dios, somos parte de Dios, somos a imagen y semejanza. Y cuando uno está manejando lo que es un quehacer artístico a través de esta filosofía cuántica, en donde se rebasa el discurso filosófico que trasciende la pugna entre espiritualidad y ciencias exactas. Aquí estaríamos hablando como el arte, como el discurso de Vasily Kandinsky, lo espiritual en el arte, ¿verdad? Regresando a esta idea de crear un lenguaje universal, por eso la pintura abstracta. Y creo que de allí deriva precisamente lo que te he comentado, que en el fondo no hay nada, es energía que se transforma en materia. Y la materia la podemos percibir como historia del arte, pinturas desde Lascaux hasta los más vanguardistas como Picasso, pasando obviamente por las grandes corrientes artísticas que han renovado nuestro quehacer filosófico y pictórico, ¿verdad? Desde, no se diga, pues los grandes renovadores de lo que es el puntillismo, cromatismo, expresionismo, del impresionismo, de suponer que en la pintura no tiene que haber ni el blanco ni el negro, no se tiene que matizar, sino yuxtaponer los colores para generar precisamente vibraciones, que es lo que usó Arnold Belkin en la pintura arte óptico, es decir, crear una psicología del color. Si yo puedo irradiar colores complementarios como amarillo y azul, sin poner una línea en la frontera de ambos en la yuxtaposición, se va a generar un nuevo color, una vibración que impacta directamente en el cerebro. O sea, ya el color como física y su efecto físico en la percepción mental, porque el color finalmente, lo que te comentaba, son ondas de luz, son el rojo, su vibración es más frecuente, y por eso se puede ver a la distancia. Cuando un color es muy pálido, es que su onda, digamos, vamos a pensar que el mar está tranquilo, apenas hay oleaje. Pero si pensamos en la vibración de rojos, infrarrojos, la vibración es muy constante, prácticamente pegada una junto a otra, ¿verdad? Cuando existe un electroencefalograma y están checando los ritmos cardíacos, ¿verdad? Tantas secuencias, 120, 60 es correcto, pero 200, vamos a pensar, sería como un infrarrojo, ¿verdad? Muy rápido. Bueno, entonces en este sentido, revisando lo que es el quehacer artístico, haciendo una interdisciplinariedad entre ciencias como la física óptica, que es donde los grandes pintores han renovado la concepción de la ciencia. Realmente el puntillismo fue lo que después vino a producir lo que es las películas a color, las cámaras de color, las fotografías a color, precisamente dividiendo el color en los tres primarios, el rojo, amarillo y azul. Se hace un puntillismo y mezclados, como lo hacían los impresionistas, yuxtaponiendo, generan toda la gama de colores que existen en el universo. Entonces, nosotros cuando pensamos en la historia del arte pensamos únicamente en un aspecto, lo cual no está mal, es perfecto. Estéticamente hablando es lo más noble, poder apreciar la obra artística desde esa plenitud. Y desde el otro punto de vista es cuando uno hace la deconstrucción. O sea,
elige un elemento con el cual trabajar, ¿verdad? En este caso yo estoy usando un nuevo elemento de unas nuevas técnicas que se están empleando en arquitectura, que se llaman precisamente la forma que se continúa en el espacio de un segmento, se extiende y se genera precisamente este parametric painting. Entonces, te mandé una fotografía precisamente de una obra que ya tiene 2 años que realicé. Me fui al campo, la estuve exponiendo a diferentes elementos de la naturaleza, entre ellos telonario, porque no se va a apreciar, tengo algunas grabaciones que se pueden después compartir. Esta tela me la llevé a un lugar mágico, estuve bailando sobre ella, la arrojaba al cielo, caía en lugares. Cuando cayó en un lugar, por ejemplo, había un nido de tréboles de 4 pétalos, o sea, era un una tetrabolas. Y estos tréboles de tetraboles, se supone que significa un regreso a esta parte mágica, ¿verdad? El símbolo de San Patricio, de los duendes, ¿verdad? El trébol de 4, que significa la cruz, que significa precisamente el Evangelio. En fin, al asunto que voy es que cuando uno está haciendo una obra de arte tipo el Hiculineira, que se abren las dimensiones, un portal a la nueva dimensión, una dimensión que se nos ha cortado la posibilidad de percibirla, pero a través precisamente de la ceremonia, a través, pon tú, en algún momento dado que uno fue bienvenido a usar la planta de los dioses, pero también a través de otro tipo de metodologías como la budista, meditando, que también he practicado mucho, y por supuesto nosotros como artistas tenemos el goce estético y precisamente el clima místico, este misticismo artístico que nos da un trance, que es un trance chamánico, es un trance que no se requiere precisamente ningún aditivo, ninguna planta de los dioses, porque ya la tenemos nosotros. Nosotros somos también parte del reino del universo, que tenemos también dentro todos los elementos de una planta. Entonces, simplemente uno cuando con la percepción reenfoca lo que hemos visto con una ideología dominante que nos hace ver las cosas en virtud de filtros que son muy materializados, son muy enajenantes, pero uno lo ve con un filtro artístico, místico, espiritual, entonces puede ver la unidad del todo con el todo. Somos parte del todo, no estamos separados. Y el discurso que se ha manejado siempre nos dejan segmentos, ¿verdad? Bueno, regreso a esta idea del arte cuántico, el parametric painting. Entonces estuve precisamente, fui a un lugar, de repente hice un fuego, el fuego con las puntas de las varas encendidas como si fueran puros encendidos con al rojo vivo, la punta del carbón que se está, el tabaco que se está carbonizando y está al rojo vivo, lo mismo, la punta de la vara que estaba al rojo vivo, la usé tanto para percutir sobre la tela que te mandé la fotografía, como para trazar como si fuese el carboncillo, es decir, una especie de pirograbado, es decir, gráfica del fuego. Estuve escribiendo, estuve dibujando con el fuego. ¿Quién hace eso? Solamente Prometeo, robando el fuego a Zeus y llevándolo a los humanos. Entonces, todo este proceso que estamos hablando de la antropología de Lévi-Strauss, el lenguaje de Saussure, la deconstrucción del mismo a través de Derrida, es lo que estamos haciendo, practicando, haciendo incisiones a través de elementos que nos remiten precisamente a este punto focal, en donde el fuego primigenio, el dominio del ser humano del fuego, permitió el desarrollo de la civilización tal cual la conocemos actualmente. No se diga la metalurgia, que es lo que separa a Europa de América en el momento de la conquista. Estábamos en el neolítico nosotros, pero nunca pasamos una metalurgia, salvo los purépechas como los incas, que podían hacer aleaciones de cobre, pero no pudieron hacer el hierro, no lograron la fortaleza de un metal que fue definitorio en las guerras, ¿verdad? En fin, regresando al punto, entonces, cuando estoy haciendo este tipo de extrapolaciones o de paréntesis, precisamente es como trabaja la mente de un artista que está incidiendo como un portal y abriendo las dimensiones de
de esta fuerza que te digo, centrífugas, centrípetas de rotación y de traslación. O sea, tenemos que pensar que somos parte de la Tierra y como tal no estamos separados y tenemos la misma fuerza. ¿Y qué pasa cuando el arte lo llevamos también a ese tipo de extremo? Le damos una permeabilidad de un saber más allá de la mente, del discurso lógico, del discurso de Descartes, el científico metodológico que parte de una premisa y llega a siempre la misma conclusión. Aquí, por el contrario, es precisamente una deconstrucción jugando con elementos de azar, elementos de variables que se priorizan, no la constante, sino variables como si fuesen la nueva constante, como un punto de referencia, como un compás que pones el punto de unión, lo cambies para generar nuevas vibraciones. Y esto es lo que se hace. Ya después de esta pintura, lo que hice, tú sabrás, ¿verdad? Cuando uno ve un mapa de un discurso aéreo del planeta, para hacer una maqueta se ponen formas de la montaña, digamos que se hace la maqueta de una sierra, de un paisaje, vista aérea como si fuesen, pues prácticamente, vamos a pensar, una sábana encima de diferentes objetos con diferentes formas, ya sean circulares, triangulares, como prismas, pero ya cuando pones encima la unidad, que es precisamente la tela pictórica, vas a generar un paisaje, ¿verdad? Pero la unidad es que el elemento que los unifica ya no son los objetos que están debajo, que están separados, sino este abrazo, como vamos a pensar, como si fuese algo plástico, algo como lo que hacía Cristos, que volvía con plástico las estructuras arquitectónicas más memorables, simbólicas, emblemáticas. Y aquí en ese sentido fue lo que hice. Yo puse mi tela, ya la había trabajado, ya la había puesto fuego, ya la había puesto piedras de hormiguero, ya había puesto pigmento que cayera con agua y los efectos como tipo Jackson Pollock, el action painting, precisamente en el accidente se genera la resultante del arte como algo más allá de la preconcepción de una mente lógica y permitiendo que precisamente a través de esta postura dadaísta, surrealista, se pueda recrear, resignificar lo que es los elementos de una obra, ¿verdad? Es pigmento y superficie. Y el aglutinante. Digamos, estamos, como te decía, cualquier color, si le damos un giro, vamos a pensar un ventilador o una llanta de carro, tú pones un cuadro de Picasso y lo giras a cierta velocidad, va a llegar un momento en que ya se ve únicamente color blanco. ¿No? Y lo mismo pasa en la música, cuando uno acelera la música a varias revoluciones, como a 365 revoluciones por segundo, se escucha el Mach 1, que es la velocidad del sonido que se escucha, según lo comentan, como el látigo de un ganadero o de un ganador, porque el ganadero es el que gana a través del ganado. Es decir, tú tienes una vaca, ya se llama ganado, o sea, no se llama vaca. Ya le ponen interés mercadotécnico y cambia el sentido de un animal que era su nombre propio, una vaca, y además tiene otras características, pero ya se le llama el ganado, ¿no? Como nosotros no lo pensamos, usamos un discurso de lingüística ideológicamente dominante que nos ve precisamente como objetos desechables, y al momento de nosotros, sin pensar a reproducir el mismo lenguaje, de una vaca se convierte en ganado, de un toro se convierte en ganado, y podríamos pensar lo contrario, puede ser un perdido, ¿verdad? Cuando uno no se come la vaca, como son en la India, los permiten porque son símbolo de las deidades. Para la mentalidad occidental, para ellos se llamarían el perdido, ¿verdad? Porque nadie ni los sacrifican, ni se los llevan, los dejan en libertad. Entonces, cuando tenemos esta forma de pensar distinta que está cohabitando con un planeta dominado por una ideología de odio, de guerra, estamos hablando de otra ideología, la de la paz, la del arte. Y bueno, continúo con estas etapas del cuadro. Llega el momento en que yo pongo mi tela ya no plana, ¿verdad? Hago una especie de maqueta, como te decía, sin poner objetos debajo. Hago que se genere una especie de orografía. La orografía sería el sistema montañoso. Vamos a pensar que fuimos a la Sierra Madre Occidental, al Jico Leinerra, en las Latas. Ahí está claro. Estábamos allí,
en la punta de las montañas de coníferas para precisamente reproducir el elemento que permitió a los huicholes sobrevivir a la conquista y jamás ser evangelizados, ni aculturizados, ni dominados, ni esclavizados, ni creando una subcultura, ni creando un subempleo, ni creando obreros explotados sin derecho a garantías sociales e individuales, sin sindicatos, simplemente primitivos, es decir, siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tiempo cronológico, siempre lo pensamos en forma lineal. Sin embargo, con Levi-Strauss, la antropología, que retoma el discurso de Saussure, el estructuralismo del lenguaje, es decir, hay una estructura que no cambia, a pesar de que podamos tener aviones supersónicos, armas cada vez más mortales. Antropológicamente el ser humano es el mismo que desde que somos Homo sapiens sapiens, es decir, hace 200,000 años. Ahí es donde estoy yo trabajando. Es más, nos vamos a nuestra otra raíz, que es el Neandertal. Todos tenemos un porcentaje de 2, 4 o a 20% de híbrido de Neandertal, salvo los africanos que están viviendo debajo del Sahara, del desierto. Ellos son 100% Homo sapiens. Para aquellos que hablan de la supremacía racial blanca, están sumamente equivocados. Realmente, si hablásemos de supremacía racial, tendrían que decir los Homo sapiens, 100% sapiens, son africanos subsaharianos. Y ya no hablemos del color de la piel, porque ¿de qué color es el color de Dios? Dije negro, rojo, amarillo y azul, ¿verdad? No importa. Finalmente, lo que te digo, cuando hay un discurso siempre separa el discurso. Y aquí hay que volver a unir el discurso unificador, el discurso que deconstruye para crear un nuevo punto de referencia, una nueva órbita en torno a la cual los elementos van a girar, y ya no se prioriza lo que siempre determina, como dicen, para encontrar respuestas sigue el dinero. No, aquí para encontrar la respuesta sigue lo espiritual. Y ahí es donde no nos equivocamos. Ahí se olvidan las envidias, los odios, quién es mejor, quién es... No importa, la verdad es todos somos la misma esencia espiritual. Y cuando podemos volar en esa especie de lago de aire espiritual, es donde surge una verdad absoluta que va nuevamente a recordar y a unificar las diferentes posturas refractarias para crear precisamente la completud, la integración en la unidad. Bueno, entonces esta tela, hago esta especie de plano orográfico, creando especie de sierras, montañas, valles, cañadas, y de repente, como si yo fuera una especie de lluvia, dejo caer agua con pigmento, y el escurrimiento del mismo genera nuevas reacciones policromáticas, en donde priorizo, en la fotografía se puede ver un rojo con un azul. Eso es lo que hablamos de la yuxtaposición de colores, que es el arte optical pop, el arte óptico, no el arte popular, el arte óptico, que es lo que también trabajó Arnold Belkin, lo que trabajó también toda la escuela de Andy Warhol, en fin. Y ahora voy a montar la tela, o sea, te estoy compartiendo el proceso de una nueva propuesta artística que se llama precisamente, como te había comentado, el parametric painting. Y voy a clavarla, es decir, la base es una base de madera de triplay, más pequeña en área con respecto a la tela. Sin embargo, voy a hacer que la tela embone en esta madera, precisamente creando un paisaje orográfico. Y esto estaríamos hablando precisamente de algo ergonómico, la realidad no plana, sino una realidad volumétrica, cuántica, en donde cada elemento conforma la totalidad, es decir, una gota de agua, que es H2O, ese es el elemento cuántico, los átomos, los electrones, pero si ya lo vemos, la unidad serían los océanos que rodean la Tierra, y sin embargo no le damos importancia al detalle que es una gota, una lágrima, ¿verdad? O un sudor. En fin, entonces cuando priorizamos con la misma fuerza desde lo particular a lo general, es decir, es tan importante la unidad que lo general, porque no podríamos entender el mar sin gotas de agua, ¿verdad? Y nosotros pensamos que el mar es más importante que las gotas de agua. Desde el punto de vista del budismo, no.
Y aquí es donde viene esta parte de crear este spin. Cada átomo tiene un giro, y el giro de rotación y de traslación es lo que está en el universo. Entonces, cuando uno abre un portal cuántico, acercándonos a la teoría de Jacobo Grinberg con Pachita y toda esta especie de Matrix que él está pregonando antes de que se lleve a cabo la película, precisamente con este nombre, ¿verdad? Se abre una nueva percepción, lo que te decía en semiótica, que tenga muchos significantes, muchos significados, que no sea asible a un discurso lineal de emisor, mensajero y la percepción que se tiene, sino al mismo tiempo se repercute en sentido inverso. O sea, la obra no está terminada, el discurso va a generar, va a continuar, y lo dejamos precisamente con esta idea de un tiempo detenido en un espacio, ¿verdad? Entonces, el tiempo y el espacio, cuando hablamos de la teoría de Einstein de relatividad, estamos hablando de lo que es todo lo que importa en el universo: energía y materia, tiempo y espacio. Ahí está. O sea, no existe el tiempo, no existe el espacio. Estamos en lo que manejaba Jacobo Grinberg en este espacio de sintergia, y es lo que hacen los chamanes. Como Pachita podía generar de la nada un corazón, un pulmón, y lo podemos hacer como hacen los budistas, pero nos han robado esa capacidad. Y ahorita lo que estoy haciendo precisamente es lo que se llama la nueva etapa del arte, el arte cuántico. Es una forma de abrir un portal para que la gente, como te lo he comentado, cuando uno percibe el color yuxtapuesto del rojo y el azul, se genera una vibración más allá del color que yo plasmé, y eso va a llegar directamente al cerebro y va a crear automáticamente un estímulo en cualquier cultura y en cualquier época. Eso está científicamente reconocido. Entonces, cuando yo hago una obra cuántica, lo que estoy haciendo es un portal en donde voy a generar en la concepción, no importa si es oriental, si es X o Z, si tiene diferentes culturas, niveles económicos, religión, nada de eso va a afectar, porque estamos hablando a quién le estoy escribiendo. Al mismo Homo sapiens que tenemos 200,000 años de historia y mezclas de Neandertal. Es decir, nos podemos ir a 100,000 años de historia. O sea, me estoy comunicando con el cerebro que tiene esa antigüedad. No es mi cerebro actual, no. Es el cerebro como la esencia, como esta energía que es imparable, que es única, es infinita. Y cuando uno abre esta ventana, se filtra nuevamente el universo tal cual es. O sea, dejamos de vivir en este universo maniatado, controlado, dominado, que es asqueroso, ¿verdad? Y vamos a entrar al universo que siempre está, pero no nos lo permiten ver, que es como este aire que respiramos. Es Dios en nuestra esencia. Amén, hermano.